Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Una nueva emisión de esto que en su momento se llamó Economía Ahora y podríamos decir ¿y ahora con la economía qué? ¿No? Por ejemplo, vamos a estar hablando obviamente con un referente económico importante de muchos años que vino al programa muchas veces y que además de tener un concepto muy fuerte de libertad y progreso, siempre nos contó cómo se debería llevar la economía para adelante. Obviamente, hablamos de Aldo Abraham, de esa fundación, Libertad y Progreso, y que normalmente está pidiendo que que charlemos de lo que nos pasa a los argentinos, de charlemos de lo que nos pasa a todos a lo largo y ancho del país, más en un día muy particular donde pudimos recuperar, muchos de los propietarios pudieron recuperar sus tierras. Y eso está bueno, ¿no? Está bueno que recuperen sus tierras, está bueno que la justicia actúe, está bueno que el país no se quede quieto solamente con esto, sino que empecemos a reaccionar y que pidamos que al pan pan y al vino vino y la justicia actúe y no dejemos que nos pasen por arriba. Eso es lo importante en un país donde decimos que es, además de independiente, que tenemos una constitución que muchas veces nos olvidamos que existe. Esperemos la conexión con Aldo, que indudablemente estará al llegar. Y mientras tanto, sigamos charlando de lo que nosotros sentimos en un país en el cual mágicamente bajó el dólar, mágicamente pasan cosas, donde, digamos, estamos reaccionando algunos en base a lo que pasa y estamos pidiendo que cambien las cosas. Yo creo que el país requiere que haya un cambio. El cambio significa no hacer más de lo mismo. No significa otra cosa que dejar de probar con lo mismo que nos llevó a este nivel de pobreza, de desocupación, de no cultura, de problemas. Así que yo diría que deberemos todos empezar a pedir un cambio, todos empezar a pedir y a pensar que nosotros somos los decisores de ese cambio. Es difícil a veces pensar que, o digamos que la sociedad se lleva a pensar de que esto no va a cambiar nunca. Es difícil, la clase política es muy dura, es muy fuerte, a lo largo de los años ha crecido cada vez más, nos ha dejado capas y capas y capas y capas de empleados públicos. Pero no se entiende muy bien por qué hablan de una cosa cuando se proponen y después hacen todo lo contrario. Han crecido, por ejemplo, en cargos públicos en este tiempo 3.600 puestos. Estamos hablando de muchos puestos, de mucho dinero, además del problema de la pandemia y la famosa cuarentena. Llevamos 230 y pico de días, una locura. Vemos lo que está pasando en Europa. Vemos lo que está pasando en Europa también de quiebres de empresas y de problemas de empresas, pero nosotros ya veníamos con una economía quebrada hace rato. Y ese rato nos va a llevar a ver cómo podemos salir de todo esto. Ese es el tema. Ese tema lo vamos a estar charlando hoy profundamente a lo largo de esta hora con Aldo Abraham. Y vamos a ver qué nos propone, ¿no? Porque indudablemente la crítica es fácil, pero en la coyuntura que estamos hoy lo que hay que buscar son soluciones, no críticas solamente, sino soluciones de lo que debemos hacer en su conjunto la sociedad argentina, el gobierno, el sindicalismo, los políticos, los empresarios, los industriales, los exportadores, los importadores, todos juntos debemos tener un gran pacto social para poder cambiar un país que indudablemente se va destruyendo poco a poco. No tampoco porque hemos llegado a tener muchos años de malaria y tenemos un montón de años de decaimiento del Producto Interno, ¿no? Eso nos va a traer problemas, nos va a traer graves problemas a los argentinos. Así que bueno,
Esperemos que no se nos quede dormido el invitado, esperemos recibirlo pronto, y esperemos que nos diga con todo su bagaje de libertad y progreso que propone hace muchos años, qué debería hacer o qué ve él que podemos hacer para que podamos mejorar, para que podamos no sentirnos tan agobiados con esta situación económica tan difícil y para no sentirnos tan preocupados porque no vemos una luz en el final del túnel. Todo eso nos va a traer indudablemente complicaciones. Esas complicaciones se las vamos a preguntar a Aldo a ver qué opina, qué dice y qué nos puede ayudar a hacer o decir o pensar con respecto a esta Argentina, que la semana pasada era una Argentina distinta a esta. ¿Cuáles son los motivos de los cambios? ¿Por qué el dólar cayó? ¿Por qué subió tanto y picó tanto la semana pasada y esta semana, ante la propuesta de Guzmán, mejoró la historia? ¿Qué pasa en lo económico con respecto al presupuesto y a lo que debería ser el país? Porque va a tener vencimientos, si bien tiene un futuro en vencimientos muy, muy plausible y muy tranquilo, obviamente vamos a tener dificultades de crecimiento después de esta cuarentena. No nos olvidemos que, como dice Jorge Lanata, la pandemia es un tema de Dios, pero la cuarentena es un tema de los políticos. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a Aldo Abraham, para que con él de todo esto que le estuve comentando y que estuvimos tratando de pensar juntos. Aldo, ¿cómo estás? Muy bien, un Qué gusto lindo estar aquí verte, qué contigo. lindo verte. Después de tanto Hace rato, tiempo, ¿no? y hace mucho rato que no nos vemos, y hace mucho rato que no estamos juntos, pero bueno, tuvimos muchos años juntos y nunca has pifiado Sí, nada. Así que no, digo, así es. ¿cómo ves, primero, contame algo de cómo ves la situación hoy con respecto al país, en lo Mira, económico por lo pronto? yo veo una situación muy compleja hoy, ¿no? Porque tenemos, si queremos poner un ejemplo sencillo para que la gente lo entienda, tenemos un presidente que acaba de decir hace muy poco tiempo que habíamos tocado fondo, ¿no? Y que estábamos teniendo una recomposición del nivel de actividad que nos iba a llevar a iniciar un periodo de crecimiento. Y yo creo que no es así. Lo único que estamos viendo en este momento es justamente que eh, por la cuarentena a muchos argentinos y a un montón de empresas les prohibimos trabajar. Obviamente iban a dejar de producir bienes y servicios. En la medida que después empezamos a dejar trabajar a algunos de ellos, por supuesto iban a empezar a producir más bienes y servicios, ¿no? Ujú. Mucho menos que antes seguramente, porque imagínate, y esto es una comparación también, una familia en la cual venían trabajando buena parte de sus miembros, de golpe deja de trabajar una parte de ellos. Obviamente esa familia, cuando termine el periodo durante el cual no trabajó estos miembros de la familia, van a estar pobres, ¿no? Van a ser más pobres, la familia va a ser más pobre. Eso también nos pasa a los argentinos. Nosotros vamos a estar empobrecidos y esa demanda empobrecida es la que va a encontrar estos que empiecen de vuelta a trabajar, ¿no? Por otro lado, también tenés que tener en cuenta que han cerrado decenas de miles de negocios, ¿no? Sí. Por lo tanto, imagínate vos que esas decenas de miles de negocios es capacidad potencial de producción que ya se perdió, ¿no? O sea, ya no está más. Y a eso tenés que agregarle que en la futura nueva normalidad va a haber sectores que sin lugar a dudas no van a poder prestar sus servicios o producir como producían antes, ¿no? Claro, Imagínate desde un ya. cine, un restaurante, ¿no? Claramente van a producir y mucho menos. Entonces, evidentemente vamos a tener una recuperación, difícilmente lleguemos a los niveles de actividad de También va a principios de bajar, año. inclusive va a bajar la demanda también, obviamente, porque todo el empobrecimiento que vos estás hablando hace que el restaurante, el cine, el teatro, toda la actividad económica
va a estar reducida, por un lado, porque la oferta se va a caer, pero también la demanda se va a caer. O sea, vamos a ser un país que no, en general, como decís vos, se va a empobrecer. Totalmente. Entonces, ahí una cosa que tiene que entender la gente, y también nuestro señor presidente, es que evidentemente acá lo que ha sucedido es otra cosa, ¿no? Acá lo que ha sucedido no es que nos agarró la pandemia, ¿no? Y por eso estamos mal, si no iba todo fenómeno. Hasta donde yo sé, hasta el primer trimestre de este año, hasta que llegó la pandemia, la Argentina Sí, vivía una crisis, y una crisis muy fuerte, ¿sí? sí, es verdad. Y desde más o menos mediados de 2018. Con lo cual, en realidad, lo que pasó aquí es que había una persona que iba caminando y de golpe con enfermedades muy graves, ¿no? Que lo iban a llevar a la muerte, y de golpe esta persona cruza la calle y lo atropella el colectivo cuarentena, ¿no? Entonces lo manda a terapia intensiva, que es donde estamos, y el médico, en vez de entender que acá tiene padecimientos que lo pueden llevar a la muerte a este paciente, empieza a preguntarle, a ver, ¿dónde te duele más? Bueno, acá. Ah, bueno, toma este analgésico por ahí. ¿No? Y así en 60 lugares. Este plan de 60 medidas reactivantes que son todas medidas sectoriales, ¿no? Y sí, probablemente este paciente sienta que le duele menos en esos 60 lugares. En el resto le va a doler lo mismo. Pero lo que sí es seguro es que si este médico no le cura las enfermedades terminales que tiene, se va a morir. ¿Sí? Podrá con esto de los analgésicos durar un poco más. El Estirar, paciente puede durar. ser, ¿sí? Con medidas paliativas que dure un poco más, pero se va a morir si no lo curan. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros, como economía, tenemos enfermedades que son terminales y que nos van a llevar a una crisis más allá de que podamos tener una recomposición del nivel de actividad por dejar que la gente empiece a volver a trabajar y las empresas vuelvan a la actividad. Y quizás un poquito más si generamos alguna buena señal, por ejemplo, un acuerdo con el fondo que nos permite ganar un poquito más de credibilidad, pero eso son todas cosas que van a ir permitiendo ganar tiempo en todo caso. Pero si ese tiempo no lo usamos de vuelta para curar Claro. esos problemas de fondo, vamos a vivir una crisis, y una crisis mucho peor, en mi juicio, que la del 2002. Entonces tenemos que identificar nosotros y decirle y tratar de convencer a nuestro médico que están y cuáles son esas enfermedades, porque si no las ve, difícilmente las cure, ¿no? Ahora, ¿cómo vos ves la reacción de la economía, entre comillas, que de situación cambiaria del dólar con sus infinidad de valores, con el pico de la semana pasada diciéndole a la política, por más que no hacen nada y se va, y este veranito de 2 o 3 días que tiene Guzmán a raíz de las medidas de dolarizar el peso? A ver, una cosa que es importante tener en cuenta es que esto, vamos a dar otro ejemplo, ¿no? Esto es como si vos fueras arriba del Titanic, ¿no? Y estás ahí en la cabina, ¿no? Donde está el capitán y los tripulantes manejando el Titanic, y ves allá el iceberg y le empezás a decir al capitán, disculpe, ¿usted no ve el iceberg? Porque le estamos apuntando derecho, ¿no? Y el tipo te dice, no hay ningún iceberg, le pregunta a los tripulantes, no, ahí no hay ningún Nadie ve iceberg. nada. No hay ningún iceberg, ¿no? Y empiezan a hacer macanas, ¿no? Y eso, hacer macanas en términos de políticas económicas, que es lo que vimos hasta la semana pasada, desde el Banco Central, desde la economía, de la política económica, claramente lo que implica es que en realidad el capitán está acelerando el barco derecho contra el Titanic, contra el iceberg, ¿no? Entonces, ah, claramente eso es lo que te genera pánico en los pasajeros, ¿ves? Que en vez de tratar de esquivar el iceberg, no, parece que lo quiere quebrar en dos, ¿no? Más probable que se Claro, quiebre en dos el Titanic. claro. Y eso es lo que notamos hasta la semana pasada. Realmente pánico de la gente que tiene pesos porque veía que nos íbamos a atracar el iceberg, ¿no? Por ¿Y suerte hoy? ahora ¿Y qué parece ser pasa hoy? que la señal que dieron es que quitamos el pie del acelerador, corregimos algunas cosas que estaban muy mal,
dimos señales algunas buenas, en vez de decirle vamos a seguir tomando plata del Banco Central y emitiendo a rolete y generando inflación y depreciándote el peso, dijeron, bueno, no, a partir de ahora nos vamos a financiar más en el mercado, que tiene otros problemas, pero por lo menos no te deprecia tanto el peso en el corto plazo. Entonces, claramente la gente reaccionó bien, o sea, la gente empezó a tranquilizarse, por lo menos ya no le estamos dando rosca para pegarle al iceberg, y esa es la tranquilidad que ves hoy. Todavía quedan muchísimas dudas, y una de las dudas es si van a esquivar el iceberg, porque en tu película por más que vayamos Titanic, más despacio, al claro, iceberg le vamos a pegar. En tu película Titanic, y volviendo al ejemplo del Titanic, lo único que hicimos fue parar la velocidad del motor e ir más despacio. En realidad podríamos decir en este ejemplo que es ir más despacio, ¿no? Pero no estamos haciendo nada por esquivar el iceberg, fundamentalmente porque el capitán, ¿sí?, no piensa o no ve un iceberg. Y ahí es muy importante lo que estoy diciendo. Fíjate que hablo del capitán y no es casualidad. A veces me preguntan, y bueno, pero ¿esto se resuelve cambiando al ministro Guzmán? Y la verdad que no, porque el ministro Guzmán es un tripulante. Si el capitán no ve el iceberg, el otro puede sumarse a mí y decirle, no, che, flaco, mirá que hay un iceberg, en serio, este muchacho tiene razón, ¿no? Pero si él se empeña en no querer ver el iceberg, lo va a chocar, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el sentido de cambiar al ministro Guzmán? Si vamos a poner otro que va a ir y le va a decir al capitán que tiene razón, que ahí no hay ningún iceberg, lo vamos a chocar igual. Acá el que hay que convencer es claramente el capitán. Y ahí, básicamente, lo que quiero decir es, a veces dicen que la economía se impone a la política, y eso no pasa nunca, porque nosotros no votamos economistas, nosotros votamos políticos que llegan a la presidencia y que son los que definen hacia dónde va a ir la economía. Y una vez que definen a dónde va a ir la política económica, nombran a alguien que piense que hay que llevarlo para allá, ¿sí?, hacia ese lugar donde le pidió el presidente, ¿no? Y eso es lo que tenemos hoy. También yo discuto muchísimo esta visión, ¿sí?, que es que le imponen estas políticas al presidente. No, tengan en cuenta que esto es una alianza. El presidente Alberto Fernández, como en cualquier alianza, tuvo que distribuir cargos, pero todos los cargos que tienen que ver con la política económica los determinó el presidente Alberto Fernández. Obviamente eso implicó ceder otros ministerios, otras áreas, en las cuales los que definen las políticas son la gente del Frente para la Victoria, ¿no? Y, pero bueno, y son los que le interesaban por otro lado, y no es casualidad el Frente por la Victoria, ¿no? Pero vos ves que existe dentro del gabinete de tanta cantidad de ministerios distintas vertientes que no van todas dirigidas hacia un objetivo común, o sea, el famoso plan que decimos todos que no existe. Yo creo que en el área de economía, en lo que hacen las economías, hay distintas visiones de cómo llegar a ese lugar que dice el presidente, o cómo implementar esas políticas que dice el presidente, pero no discusión sobre las políticas, ¿no? Yo no creo que, por ejemplo, entre los distintos ministerios, incluso en el Banco Central, haya discusión sobre que lo que genera crecimiento es el Estado. El Estado genera el crecimiento y luego el sector privado productivo es el que se suma a ese crecimiento y lo hace sustentable. Esa es la visión compartida, ¿no? Es la visión del presidente. Y si vos pensás así, fíjate que lo que vas a hacer es, en primer lugar, vas a tratar de que funcionen bien, digamos, que funcione mejor la economía. ¿Y quién es mejor que los funcionarios para hacer que esa economía funcione más eficientemente y por lo tanto pueda crecer, diciéndole a la gente que trabaja o que maneja un negocio cómo hacerlo? Entonces no es raro que desde que asumió este gobierno, y cuando ya el año pasado tenías más de 67.000 regulaciones, todos los días haya, que ya eran incumplibles por nadie, es imposible, es una maraña eso,
y asfixia a emprendedores y sobre todo a las pymes, porque las grandes empresas de última contratan un ejército de abogados, asesores, gestores, bla, bla, y más o menos se nuevas regulaciones. ¿Y por qué? Porque ellos saben mejor que los trabajadores y los empresarios cómo manejar, hacer su trabajo, manejar sus negocios, saben mejor que el mercado, que entre paréntesis somos todos nosotros, ¿sí? Que hay cómo tiene que manejarse la economía, entonces lo regulan todo. Y es lo que estamos viendo. Entonces, vos planteás que el Estado vive en una burbuja, donde cree que es el Estado no, ellos tienen una concepción muy distinta a la que tenemos nosotros, ¿sí? Claro. O sea, ojo que en economía no hay una sola forma de ver la economía, la realidad, por llamarla de alguna forma, y eso gesta distintas formas de generar política económica. Por ejemplo, otra cosa, mira, que yo te voy explicando por qué es inviable, pero ellos realmente creen que es viable esto. Pero fíjate que desde que asumió este gobierno, las señales que nos ha dado es que otra cosa que hace crecer, ¿sí?, la economía es que ellos gasten mucho, ¿no? Entonces, si bien cuando asumió este gobierno el problema es que teníamos un gasto público, teníamos a alguien que estaba gastando más de lo que podía, ¿sí?, que era el Estado, y ellos dijeron, no, si ajustamos el Estado es recesivo. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, hagamos esos famosos impuestos solidarios, así nos ajustamos al que justamente gastaba de más, ¿no? ¿Y qué es lo que terminaron haciendo? Ajustar, achicar al sector privado productivo, que es el que paga genera los recursos, el que mantiene el Estado, los gastos y los sueldos propios, más lo del Estado a través de impuestos. Un absurdo, pero ellos realmente creen que pueden gastar más, ¿sí?, y hacer crecer la economía. No, al contrario, si achicás al sector privado productivo vas a una recesión, y por eso continuó la recesión durante todo el primer trimestre de este año. Claro. Simplemente ahora con la cuarentena se profundizó coyunturalmente. Más. Después, es cierto, vamos a recuperarnos, pero después de vuelta vamos a volver a caer en el tiempo y vamos a llegar a una profundización de la crisis si no resolvemos los problemas de fondo que tiene este país. Acá nos pregunta Sergio si el iceberg que vos ves sería una hiper. Puede llegar a ser tranquilamente una hiper. Lamentablemente, los cepos, ¿ves? Eso es otra cosa que es increíble. A veces uno dice, pero ¿cómo puede ser que no se den cuenta que esto no funciona, ¿no? Pero bueno, más cuando ya hemos tenido 24 cepos en los últimos 80 años. La mayor parte del tiempo de la historia económica argentina de esos 80 años, vivimos con cepos. Los periodos de libertad cambiaria eran muy pocos, ¿no? Fueron muy pocos. Y todos los cepos terminaron mal, ¿no? Es una cosa que es inentendible. Y veníamos con esta discusión desde el principio del mandato de este gobierno, diciéndoles, miren muchachos, ustedes pierdan reservas, tienen que restringir cada vez más el cepo, sacando gente y empresas que demandan dólares ahí adentro del cepo, pero eso es natural porque es inconsistente, el cepo, y va a acabar mal, y entonces es un círculo vicioso, y ellos decían, no, vos tranquilo porque esto es porque estamos reestructurando la deuda y esas negociaciones generan incertidumbre. El día que tengamos la reestructuración cerrada, al otro día empezamos a flexibilizar el cepo. Esa era la respuesta constante, tanto desde el Banco Central como desde el gobierno. Claro. Conclusión, tuvimos una reestructuración que, más allá de que podamos discutir la forma en que se negoció, si fue buena o mala, fue exitosa, ¿sí? Porque dejamos muy pocos tenedores de bonos que quedaron afuera de la reestructuración. Y sin embargo tuvimos el supercepo, ¿no? Pocas semanas después tuvimos el supercepo. ¿Qué más necesita el gobierno y el Banco Central para darse cuenta que estaban equivocados? Porque si ellos hubieran estado acertados, no hubiera habido supercepo, hubieran flexibilizado el cepo y todo, hubieran dado de maravillas, y entonces hubieran podido decir, viste Aldo, estabas equivocado. No, muchachos, ustedes hicieron el supercepo porque ustedes estaban equivocados. Claro. ¿No? Es muy triste. Se planteó un negocio para mucha gente en función de la brecha que fue inmensa y que sigue siendo inmensa, y ese
eso no lo llegaron a ver a tiempo, como tantas cosas que no llegan a ver a tiempo. Ahora, si vos y yo estuviéramos charlando con el presidente en este momento, eh, incluido Guzmán también, por supuesto, ¿cuál sería el consejo? Sentarse en una mesa y hacer un acuerdo social, hacer un cambio impositivo en serio, tratar de blanquear la economía negra que tenemos, que mejoraría la recaudación bajando tasas. Hay cosas que se pueden hacer y que nunca se han hecho. Sí, yo no creo mucho en los acuerdos sociales, quizás sí creo más en los acuerdos políticos, ¿no? Uh -huh. Porque en realidad para hacer las cosas vos lo que necesitas es poder político, ¿no? Y esto Pero siempre, los tendrías políticos que como no incluir... quieren acordar con los otros, buscan acuerdos sociales que no les dan poder, porque imagínate los empresarios, ¿quiénes le van a dar poder ahí? Los que tienen poder son los políticos, esa es la realidad. El poder político lo tienen los políticos, ¿eh? Y ahí entonces yo lo primero que haría es tratar Pero de igual vos necesitas convencerlos. compromiso de las distintas áreas. Necesitas No, tenés el que hacer las compromiso de los cosas bien y que sindicales, funcionen. el compromiso de los empresarios con respecto a las inversiones, el compromiso tuyo como Estado de No, porque reducir la presión tributaria. si yo a vos te doy las señales adecuadas, vos vas a invertir en la Argentina. ¿Por qué hoy tenemos una Eso es fuga de cierto, capitales fenomenal? eso es Porque cierto. ni vos, ni yo, ni los empresarios, ni nadie quiere dejar sus ahorros o sus inversiones en el país. Y entonces lo que hace cualquier argentino, porque tiene miedo y sabe que esto así no funciona, es ahorrar y comprar dólares, los manda al fondo de placar, a una caja de seguridad al exterior, y ahí es donde generas las crisis, ¿no? Entonces, claramente lo que vos necesitas es ver un gobierno que identificó que hay un iceberg, y por el otro lado, que tiene el poder y la decisión de esquivar el iceberg. Ahí es fundamental tener poder político, y a partir de ahí, lo que yo le recomendaría al presidente, al ministro Guzmán, es que mire para atrás, que mire la historia y aprenda la historia. Antes de el cepo de Cristina Fernández de Kirchner, tuvimos 23 cepos. En esos 70 años anteriores, tuvimos 23 cepos. Todos esos cepos terminaron muy traumáticamente, Sí. alguno con una hiperinflación, como el del 89, y después otra hiperinflación más, uno también en los 70, con el Rodrigazo y todo eso. El 75, sí. Tuvimos una segunda hiperinflación a finales del 89, principios del año 1990, y fue de otro cepo que se cayó, el de Bungiborn. Entonces, claramente todos los cepos funcionaron, tuvieron salidas traumáticas porque los intentaron sostener. Conclusión, no intentes sostener un cepo porque vas a tener una crisis fenomenal. Bueno, entonces veamos cuál fue el único que no terminó con una situación ultra traumática, ¿no? Sino con una situación traumática, pero de poca monta, digamos, ¿no? Y fue el de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y por qué? Y porque justamente decidieron los argentinos, cuando íbamos a esa crisis, cambiar de gobierno. Un gobierno que lo primero que tenía la credibilidad de un gobierno nuevo, que es mucho eso, siempre, y el poder político de un gobierno nuevo, y que dijo, bueno, vamos a salir cuanto antes del cepo porque esto nos va a llevar a una crisis, y además vamos a resolver los problemas de fondo que nos están llevando a una crisis realmente, y que justifican que tuviéramos cepo porque habíamos perdido toda credibilidad. Con esa ganancia de credibilidad pudieron salir poco traumáticamente del cepo. Hasta ahí hay que aprender. Lo de los aciertos, ¿sí? Ahora también de los errores. Lamentablemente, el gobierno de Cambiemos no cumplió con su promesa. Mantuvo los problemas. Y los problemas, cuando vos los mantenés en tu casa, en tu trabajo, se vuelven más grandes hasta que te aplastan. Terminaron aplastando la economía estos problemas de fondo en 2018 y seguimos arrastrando esa crisis que empezó entonces. Entonces, si el gobierno actual aprende del pasado, lo primero que tiene que concluir, el cepo no se puede mantener, vamos a una crisis que maximiza, además, el costo político, porque ojo que alguien dirá, bueno, pero no va a querer pagar los costos políticos. ¿Qué peor costo político que una crisis? ¿Alguien puede pensar que de una crisis va a salir con el poder político como para que lo vuelvan a reelegir a Alberto Fernández? Olvídate. ¿No? Entonces es el peor de los escenarios. Bueno,
Es preferible pagar los Sabemos que el costos políticos. argentino castiga cuando la economía va mal. La economía Obvio. funciona mal y el castigo Miralo, es mamá, saco. bueno, lo podés aprender de Cambiemos también a eso, ¿no? Sí, 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 2017, sí. todo el mundo, vos le preguntabas a cualquiera, creo que hasta la gente de la oposición, ¿no? Sí. Le preguntabas, ¿y a este gobierno lo van a reelegir? Y, pero por ¿Sabe supuesto, cómo? sí, ¿Sabe cómo? ¿no? Y mirá vos, ¿dónde lo reeligieron? Las crisis se llevan puestos los gobiernos, es así. Así es. Entonces, claramente para todos, para los argentinos también, es preferible que este gobierno aprenda del pasado, pague los costos políticos que sean necesarios para encarar esas reformas estructurales que la Argentina necesita, o sea, anunciar un plan de reformas estructurales, ¿sí? Pero muy detallado, ¿no? Porque vamos a necesitar que le creamos al ¿En qué gobierno. áreas? ¿En qué áreas? Claramente, la primera de todas, es imposible seguir con esta mecánica de gobiernos, todos, que intentan gastar mucho más de lo que podemos pagar los argentinos. Fíjate vos que cuando discutíamos la reestructuración de la deuda, ¿sí? Lo primero que te decía el ministro Guzmán es, vamos a hacer una quita a esta deuda, que la vuelva sustentable. Y yo me mataba de risa, porque no hay quita que vuelva sustentable la deuda en un país que continuamente gasta de más. O sea, y es más, nos podrían perdonar toda la deuda, todos los organismos internacionales, el sector privado, público, todos, ¿sí? Local también. Y seguiríamos con el igual, problema. Si seguimos por este rumbo, en algún momento vamos a juntar una cantidad de deuda que no vamos a poder pagar. Y alguno dirá, pero este tipo es un exagerado, porque debe ser antigobierno. No, doy un ejemplo para demostrar que tengo razón. En 2001 hicimos el default, la cesación de pagos más grande de la historia económica del mundo. ¿Claro? Hasta ese momento. Sí. ¿Sí? En 2005, 2010, reestructuramos esa deuda con la quita, una de las quitas más grandes de la historia económica del mundo. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Acabamos de reestructurar la deuda. Sí. Por 9ª vez. Sí. Quedó demostrado con otra quita que infernal. No hay forma de seguir en este tren de tratar de gastar más de lo que podemos gastar. O sea que ya queda claro que hay que hacer una reforma que llevará 2 años para que tenga un costo social mínimo. Pero no, vos no pensás, Aldo, que con toda esta alocución que vos llevás muchos años diciéndola, y que la gente de entrada te escuchaba medio como diciendo, bueno, pero no es tanto, no va a pasar. Hoy vos pensás que la sociedad no empieza a darse cuenta, sobre todo la sociedad que le sacan el 50% de sus ingresos anuales para mantener este Estado que después subsidia todo. ¿No te parece que la sociedad llegó un momento en que está la sociedad productiva, la que paga impuestos, la que se rompe el tuje todos los días, está cambiando la idea con respecto a seguir en lo mismo? Es difícil. Sí, no solamente creo la sociedad, algo mucho más importante, aquellos que están en los medios, ¿no? Que antes por ahí me discutían, decían que lo que estaba diciendo era una cosa exótica, que no tenía ni nada de razón. Pero bueno, uno demuestra coherencia con el tiempo, porque no es que yo digo, ojo, Alberto Fernández, que si seguís apuntándole al iceberg lo vas a tragar y vas a vivir una crisis. También se lo decía al gobierno de Cambiemos. Y le pegaron al iceberg. Y también se lo decía al de Cristina Fernández de Kirchner. Y le pegaron al iceberg. Y también se lo decíamos al gobierno de la Rúa. Y le pegaron al iceberg, ¿no? Entonces llega un momento que la gente empieza a decir, uy, parece que el iceberg existe. Exactamente. Porque el iceberg está. Ayer nomás que empezamos nosotros con nuestro bendito programa en 1996, gobernaba Carlos Saúl Menem, venimos discutiendo desde ese momento hasta ahora lo mismo, porque en realidad son consecuciones de que, y además la gente fue votando siempre contra él, contra este, contra el otro, y siempre nos pegamos contra el iceberg. Sí. Lo que pasa es que también es difícil hacer un cambio político, porque a mí me encantan, sobre todo los políticos, cuando hablan de economía y te dicen
que todo es importante, o sea, la jubilación es importante, los planes sociales son importantes, pero los salarios de ellos, sus asesores, sus choferes, sus autos, sus pasajes, eso no mueve el amperímetro. Y después vos te das cuenta que si haces los números, como dice Roberto Kachanowski, que nos cuesta un diputado de acá el 10%, el 10% de España es lo que sale un diputado y acá cuesta 10 veces más. Entonces, la gente te tiene que dar cuenta que nuestro mal endémico está ahí y que no podemos resolverlo con casi aspirina. ¿O no? Exactamente. Yo creo que se va dando cuenta porque gracias a Dios son cada vez más los que les transmiten este mensaje y obviamente la coherencia, como decía hace un rato, termina dando sus frutos, ¿no? Porque dice, bueno, si este tipo siempre dice lo mismo y siempre le invoca, algo debe estar pasando, ¿no? Entonces te escucha con más atención. Y es cierto también lo que vos decís, ¿no? Todos aquellos que no quieren achicar el gasto público, cada vez que vos le decís, bueno, tenés que cortar acá, tenés que cortar allá, tenés que cortar en este otro lado, te dicen, eso es peanuts. Y yo lo primero que le digo, che, pero pará, pero ¿vos crees que el gasto público llegó a estar en donde está? Porque un día vinimos y dijimos, vamos a hacer un enorme gasto público de un solo saque con un solo gasto enorme. No, llegamos justamente y en capas. Le hace un gatito más. Claro. No, de un montón de pequeños gatitos llegamos a un gasto fenomenal impagable. Y fíjate que es impagable a pesar de que, como bien vos dijiste, a la gente la estamos exprimiendo como naranjas con impuestos. Si los argentinos en promedio trabajamos 214 días del año, 365 son, recuerdo, para pagar impuestos. Una persona que tiene empleo en blanco, pero no alcanza a pagar el impuesto a las ganancias, o sea que no estamos hablando de alguien rico, ¿no? Claro. ¿Sí? Ese señor trabaja alrededor de la mitad del año, del mes, ¿sí? La mitad del mes, para pagar impuestos, para el Estado. Y después pretendemos que con la otra mitad del mes llegue con su familia a sostenerla todo un mes, que llegue a fin de mes. Y suena difícil, ¿sí? Le va a costar a este tipo, ¿no? Por otro lado, estamos pidiendo que lluevan inversiones. Y la Argentina, según el Banco Mundial, entre 190 países del mundo, está en el puesto número 21, y estaba el año pasado, o sea que ahora ya debemos estar mucho más adelante, ¿sí? Ya compitiendo por la punta, con todo lo que hemos aumentado los impuestos, pero el año pasado estábamos en el puesto número 21 entre los que más exprimíamos con impuestos a nuestras empresas. O sea, hay 178 países en el mundo que a los empresarios argentinos y extranjeros les ofrecen exprimirlos menos. Y nosotros, no sé por qué, porque hacemos buenos asados, debe ser, estamos soñando que van a venir acá. ¿No? Es una cosa ilógica. Claro. Otra cosa, todos los gobiernos, suben y dicen, vamos a ayudar a las pymes, ¿no? Por otro lado dicen, cuánta informalidad hay en la economía. Vos sabés que el Banco Mundial también hace otro indicador en el cual toma una empresa que tiene un porcentaje de ganancia sobre sus ingresos muy grande, ¿no? Es una pyme, ¿no? Una pyme tipo. Y entonces hace el cálculo de qué le pasaría a esa pyme con sus ganancias si pagara todos los impuestos de cada uno de los países del mundo, ¿no? Y nosotros estamos entre los únicos 2 o 3 países del mundo en el cual esa empresa perdería plata. Perdería plata, claro. Conclusión, ¿por qué van en las pymes? Y es un sector con alta informalidad, porque si nuestras empresas pymes quisieran pagar los impuestos, todos los impuestos quebrarían. La gran mayoría quebraría. Es una cuestión de sobrevivencia, ¿no? Y nosotros con todo eso pensamos que este país puede crecer y brindarnos oportunidades de progreso. Empecemos a pensar un poco más, porque si no, de esta decadencia, crisis tras crisis, no nos saca ni Dios, ¿eh? Además tenemos la visión que se ha en este momento incrementado fuerte, que grandes empresarios icónicos se están yendo del país. No me importa que se van a 50 kilómetros, se están yendo del país. Y hay empresas también internacionales que también se están yendo del país. Y que nos van a dejar más desocupación, más informalidad, menos comercio, menos todo. Y yo me pregunto... Sí, igual te cuento...
Pero mientras tanto estamos pensando en el impuesto a las grandes fortunas, que con el aumento del dólar va a pasar como con bienes personales, que hay una duplicidad de impuestos, que es solidario. ¿Solidario de qué? ¿Vos querés pagarlo? Yo no. Entonces, bueno, una cosa que hay que aclarar porque a veces los propios economistas, por la forma en que decimos las cosas, confundimos a la gente, ¿no? A ver, cada vez que nosotros vemos que una empresa extranjera se va del país, pensamos que realmente es gravísimo, es lo más grave que nos puede pasar. Y la realidad es que es simplemente una señal que sale en los diarios, que es más visible, porque a lo largo de la historia, por lo menos de los últimos 70 años, aún en los periodos donde más se invirtieron las empresas extranjeras en la Argentina, siempre más del 70% largo fue de lo que se invirtió en el país fue plata de argentinos invertidas por Argentina. Entonces, a partir de ahí, ¿por qué? Porque no es que a nosotros nos va mal porque se van las empresas extranjeras. No, dije eso, no. Sí, claro, porque nos va peor. Porque se van las empresas extranjeras, pero la realidad es que, vos sabés que desde ya hace algunos años, desde el 2018 fue creciendo ya y en los últimos meses se deben estar yendo de argentinos, ¿sí? De la Argentina, se deben estar yendo promedio más o menos por mes 100, 150, 200 millones de dólares. Somos los argentinos los que nos estamos yendo con nuestros ahorros, con nuestras inversiones de nuestro país porque consideramos que tal cual lo están administrando nuestros gobiernos, este país no tiene futuro. Y que si vos te quedás va a ser para que el gobierno el día de mañana, el que esté, ¿sí? Cuando quiera gastar más, te exprima mucho más, ¿no? Y obviamente o nos dé un subsidio, la gente no está para o nos dé un subsidio, Aldo. Levantemos la mano que nos dé un subsidio a nosotros. Es que hay un viejo dicho, a ver si me lo puedo acordar, ¿no? Si algo anda muy bien, si un negocio anda muy bien, lo matás con impuestos, ¿no? Cuando empieza a cabecear, le da subsidios, o si está por morir, le da subsidios. ¿No sería mejor dejarlo que le siga yendo bien, ¿no? Pero bueno, la realidad es que... Indudablemente, socialmente y económicamente, el cambio es hiper necesario, porque cuando toda esta cuarentena, que fue una manta para lo económico, una mantita, se levante la manta, con estas aperturas parciales que después nos van a ser generales y que vamos a ver la destrucción de la economía en vivo y en directo, ahí nos vamos a dar cuenta de todo lo que icónicamente se perdió en empresas, en negocios, en historia, y nos vamos a preguntar cómo sigue la historia, porque la decepción del argentino es lógica. Lo que está viendo es la destrucción de un país. Por una pandemia que la manda Dios, como dice Jorge Lanata, pero por una cuarentena que la definió el político. Lo que pasa es que la realidad es que a la pandemia la habrá mandado Dios, pero es perder de vista que la tendencia de la crisis a la baja, el incremento de la credibilidad y de la crisis en realidad viene desde mediados del 2018. Esto es una pendiente claro. Igual que le apareció la pandemia y vos te caíste en un pozo, ¿sí? Volviste más o menos a tratar de salir lo que pudiste, y ahora, pero después vas a seguir para abajo. O sea, claro. A Dios no nos mandó toda esta decadencia que traemos, no solamente de 18, sino de décadas, ¿no? Entonces empecemos a pensar por qué nos pasa, porque nos pasa culpa a nosotros. O sea, nosotros somos los que estamos gestando esta decadencia en el país. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, y ahí voy a ser más duro todavía, nosotros no es los políticos, porque los políticos, ¿quién los elige? Nosotros. ¿No? Entonces, si no nosotros, los argentinos, en una gran inmadurez cívica, somos paternalistas y por lo tanto votamos gobiernos que nos prometen que van a hacer milagros para resolver los problemas de fondo que tiene el país
sin que nosotros tengamos que hacer sacrificios ni esforzarnos. Obviamente, como los que hacen milagros no existen, yo no conozco a nadie que haga milagros, ¿sí? A nadie, después nos topamos con la realidad que es una crisis, ¿no? Y terminamos posibles en esa crisis. ¿No sería mucho mejor empezar a votar gente que nos diga, miren muchachos, acá nos vamos a tener que arremangar? Como se tuvieron que arremangar todos los países que en los últimos 40 años hicieron las reformas estructurales, resolvieron los problemas de fondo para adaptarlo a esto que es un nuevo mundo. Que ¿sí? Los hay, que los hay. ¿Cómo? Que los hay, ¿no? Que no es que vos estás hablando de otro universo. Acá no, un montón. Que han hecho un cambio abrupto y han cambiado absolutamente toda su situación social y económica. Sin duda. En los últimos 40 años eso ha sucedido. Y el resultado en estos países ha sido que 20 años después, el salario, el poder adquisitivo del salario de sus habitantes, por lo menos se había duplicado. Y hasta triplicado. Ah. Un premio fenomenal. No solamente evitaron una crisis, sino que casi mejoraron más que duplicaron sus salarios. La pobreza está normalmente en 7, 8 y menos por ciento. Acá estamos viendo a ver si la podemos bajar a 30. Y hoy estamos en 47. Una locura. ¿Sí? Los niveles de desempleo en esos países 5, 6% como mucho. Acá ya este año con suerte lo vamos a terminar en 16% y el año pasado ya lo estábamos en 9% y 10%. La inflación en esos países, como mucho, la inflación es 5%, 6%, en general es mucho menos. Por año, no por mes como en la Argentina. No, por año, sí. Por año, aclaremos porque nosotros estamos acostumbrados a otra realidad. A mí me parece que vale la pena madurar un poco y empezar a hacer las cosas que hay que hacer, arremangarse. A mí me hace mucha gracia, todo el mundo vino antes de las elecciones, muchos economistas que acompañaban a este gobierno se fueron a estudiar el milagro portugués. El milagro portugués. Sí. Se arremangaron, ¿sí? Les fue durísimo. Durísimo 10 años. Sacaron el país adelante. 10 años. ¿De qué milagro? Se arremangaron, ¿está? Sí. Por otro lado, hicieron lo que vos dijiste, bajaron los sueldos, bajaron las jubilaciones y tuvieron 10 años ahorrando y no gastando más de lo que tenían y hoy son otro país. Es verdad. Exactamente. Pero fíjate que incluso el milagro portugués fue mal hecho y pagaron costos mucho más grandes de los que debieron haber pagado porque lo hicieron mal, ¿no? Entonces hasta tenemos la posibilidad de ver cómo hacerlo, porque podemos aprender de los errores de otros. Por ejemplo, ellos hicieron un ajuste del Estado, a mi juicio, también mal hecho, muy duro, realmente muy duro, porque no les quedaba otra en ese momento, y no quisieron, yo supongo para no pelearse con los sindicatos, reformar su legislación laboral, que era casi tan mala como la nuestra. Mirá lo que te acabo de decir, no era tan mala, pero casi tan mala como la nuestra, y ¿qué pasó? Se les disparó el desempleo al diablo. El desempleo subió 17%. Ahí se dieron cuenta de que algo andaba mal y entonces hicieron la reforma laboral, la cambiaron totalmente, la modernizaron realmente, y en pocos años ya estaban de vuelta en 8 o 9% de desempleo. O sea, en 3 años. O sea, entonces hay que aprender, por ejemplo, ahí hay que hacer el ajuste y la reforma del Estado, pero hay que hacerla con una reforma de la legislación laboral, porque nuestra legislación laboral, igual que la de ellos, lamentablemente no genera empleo privado, lo destruye. Si vos agarrás cualquiera de los últimos 20 años, cualquiera, mirá que hubo gobiernos de todos los colores y pelajes, ¿sí? Etapas de fuerte crecimiento en la Argentina, y así es así. En cualquier año, más del 40% y probablemente más del 50% de los argentinos estaba o desempleado, o en la informalidad, o tenía un seguro de desocupación disfrazado de empleo público inútil, o de plan asistencial. Es obvio que lo único que era común en todo ese periodo era la legislación laboral, y no entendemos que hay que cambiarla. Entonces alguien dirá, bueno, pero los políticos no quieren cambiarla. Y obvio, ¿qué le van a querer cambiar? ¿Quién medra más
con semejante estado que la dirigencia política que pone ahí a todos los que necesita que estén para que le hagan de punteros y acción política en la calle, ¿no? En la Claro, calle. eso una parte más del partido. Es la fuente de financiamiento de la política, ¿no? Entonces, obvio que a ellos, ¿qué interés pueden tener? ¿Qué interés pueden tener en achicar el Estado más allá de sus propios intereses cuando hay grandes corporaciones empresarias que parasitan también ese Estado enorme? Y las van a tener que enfrentar. Y esos tipos son pesados, o sea, van a implicar pagar un costo político fenomenal. ¿Qué interés puede haber? Sí, claro, pero dirigencia... el costo político después te jugará la historia. Que por ahí, ese costo político que pagaste en su momento, la historia lo va a reconocer a futuro. No lo vamos a ver nosotros de repente, pero sí. Lo va a sí, pero es verdad lo que decís. Y es lo que decíamos antes, ¿no? A ver, el peor costo político para un político es perder el poder. Porque justamente por no querer pagar esos costos políticos termina en una crisis, ¿sí? Claro, termina perdiendo. Verdad, pero ellos no lo ven así. Entonces, porque ellos piensan que ellos están haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, imagínate, para desregular la economía, vos tenés que enfrentar corporaciones profesionales con un poder fenomenal, que son las que justamente se benefician de un montón de regulaciones que nos obligan a contratarlos a ellos para poder mover un dedo. Queremos que se enfrenten a los sindicatos para hacer una legislación laboral que genere empleo productivo, con el poder que tienen los sindicatos. Olvídense, eso no va a pasar. ¿Sabés cuándo va a pasar eso? Cuando nosotros nos asumamos ciudadanos en vez de súbditos del Estado, como somos hoy, y decidamos presionar a nuestros gobernantes para que respondan a nuestros intereses, no a los propios, a esos intereses políticos, ni al del resto de las corporaciones. Mientras tanto, la verdad, a ellos lo que más les conviene es viva la pepa, ¿no? Sigamos así. Claro. En varias, digamos, en todos los poderes del Estado, en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial. Mientras todos sigan así, los niveles de nosotros Estado. Vamos bien. Ellos dicen, nosotros vamos bien. Claro, y en todos los niveles de Estado, ojo, porque esa es otra cosa. Sí. Vos le preguntás... Nacional, provincial, municipal. Exactamente. Sí. Porque vos vas a la provincia, ¿no? Antes, cuando se podía, yo viajaba bastante al interior porque me invitaban mucho, y llegás a las provincias y todo parece que lo resuelve Dios, que está en la capital federal, señor presidente, el gobierno nacional, los legisladores nacionales. Y la verdad es que no todos los problemas que tienen las provincias, ¿sí?, en realidad son problemas que surgen del gobierno nacional. Y te voy a dar un ejemplo. Vos sabés que tenemos por lo menos 167 impuestos en este momento, ¿no? Sí. De esos 42, 43 son nacionales. Todos los demás son provinciales y municipales. Sí. ¿No? O sea, ¿dónde están los mayores problemas? ¿No? Entonces, yo lo que les digo es, ustedes se consideran federalistas y aman el federalismo como buen provinciano. Aclaro que soy salteño, soy provinciano. Pero después todo pretende que se lo solucione el presidente. Cuando ustedes por ahí están lejos, un salteño está más lejos, ¿no?, del presidente que de su gobernador, que de sus legisladores provinciales, que de su intendente, que de sus concejales, ¿no? ¿No es mucho más fácil agarrarlo por la calle y decir, che, flaco, ¿qué están haciendo? Claro, córtenla. Te los cruzás por la calle esos tipos. Es mucho más fácil resolver los problemas que tenés, que son un montón y que te generan aquellos que tenés más cerca. Y yo creo que los problemas se van a tener que resolver de abajo hacia arriba, por la presión de la sociedad. Mirá lo que ha pasado con la toma de tierras, que el día de hoy estamos viendo cómo, bueno, empezamos a dar vuelta a la tabla y empezamos a leer la Constitución. Porque si no, entonces... Fíjate vos, eso ha sucedido, ¿no? Y sí, claramente hemos visto un vuelco en las actitudes de algunos gobiernos impresionante, ¿no? Porque empezaron diciendo, ay, pobrecita la gente que usurpa. A mí mi papá de chico me enseñó que cuando uno se apropia de lo que es del otro es robar, ¿no? O sea, ni más la ni corrupción menos. es robar, y acá queda impune. Usurpar es robar, es apropiarse de lo del otro, aunque sea de tierra fiscal, porque la tierra fiscal no es que no es de todos. Es de todos.
O sea que es de otros, ¿no? Entonces, Sí, sí. y eso es robar, y no podés dejar robar. Sí, yo puedo entender que esa gente necesite algo, ¿no? En todo caso, que vaya donde corresponde a reclamarle a los gobiernos, a ver qué están haciendo mal como para que ellos no puedan satisfacer esa necesidad que tienen, trabajando duro y con su propio esfuerzo, ¿no? Que es a lo que te da derecho la Constitución. O sea, la Constitución no dice en ningún lado que si vos tenés derecho a la vivienda y eso implica que otro te la tenga que pagar o que te la tenga que regalar. Ni más ni menos. La Constitución dice que vos tenés derecho a la vivienda, lo mismo que al trabajo, pero no te la tiene que dar otro. Te lo tenés que conseguir vos. Tenés que tener las posibilidades de tenés derecho a tenerlo. Claro, el sacrificio, claro. Nadie te lo puede prohibir tener, ¿no? Pero nosotros entendemos al revés acá. Es otro de los problemas graves que tenemos. Bueno, porque Aldo, el Estado es otro. O sea, a mí me tiene que resolver los problemas el Estado, que todavía creo que mucha gente aún no se dio cuenta que el Estado es uno, no es otro. Que el Estado somos nosotros, todos en su conjunto. Los que cobran de nosotros y nosotros que nos rompemos para que nos administren. Entonces, el día que la gente entienda eso, va a ser lo que vos dijiste, se va a empoderar y va a decir, muchachos, ¿qué estamos haciendo? Va a ir al diputado y le va a decir, ¿vos qué me representás? ¿En dónde me representás? O al senador, que lo único que hace es ser una madriguera para defender, seguir teniendo cargos públicos, y que decimos, después nos admiramos de lugares como en Estados Unidos, que una vez que un presidente se va, y no puede hacer más nada, se va, no puede ser absolutamente más nada. Que es mucho más lógico, acá lo hicimos en la provincia de Buenos Aires hasta un poquito, avanzamos hasta ahí, nada más. Sí, totalmente, nosotros... Y eso ese es nuestro costo económico, ¿eh? Sí, nosotros tenemos es notable porque es lo que vos decís, ¿no? Los argentinos no nos damos cuenta que si uno analiza, cualquiera de nosotros analiza como miembro de una familia el esfuerzo y el sacrificio que hace, ¿no? Todos los días para garantizar que nuestras familias no vayan a pasar penurias, es fenomenal, ¿no? Y después vamos, y eso es austeridad mayormente, ¿no? Manejamos con prudencia las finanzas de nuestra familia. Y eso implica sacrificio y esfuerzo. Y después vamos y votamos tipos que nos dicen que van a gastar un montón del Estado y van a despilfarrar y después, lamentablemente, caemos en una crisis y todo ese esfuerzo que hicimos para que nuestra familia no pase penuria desaparece. La vivimos de vuelta, la vivimos de vuelta. Vos decís, pará, ¿no sería mucho más lógico, ya que nosotros hacemos todo ese esfuerzo y sacrificio todos los días, votemos gente que prometa manejar nuestro Estado con austeridad, de tal forma de que justamente no vivamos crisis en la cual nuestro esfuerzo desaparezca? Exacto. Otra cosa que vos decías hace un rato, ¿no? Que no entendemos que el Estado no es el otro, sino es que somos todos y cada uno de nosotros. Sí, claro, claro. Y en ese sentido, fíjate vos cuál es la naturaleza que han tenido todas las políticas con la que se maneja nuestra política, ¿no? Que es la misma con la que incluso nosotros aceptamos que se manejen, ¿no? De vuelta, no es que los pusieron a estos políticos y a los anteriores en el gobierno marcianos, oscuros poderes. No, fuimos nosotros. Fuimos nosotros, lo votamos, o sea, pongámonos necesario, porque si no, hagámonos responsables. Pero fíjate que una de las cosas que está casi siempre es que el fin justifica los medios, ¿no? Bueno, vamos a resolver este problema fácil, porque la verdad es que le está generando un perjuicio a todos aquellos que están allá. Y entonces, bueno, la forma más sencilla, bueno, mirá, la forma más sencilla, la verdad es que es, vamos a violarle los derechos a todos los que están a la derecha para resolverle a aquellos que están en la izquierda, ¿no? Y entonces, resolvemos el problema, ¿no? Y entonces, uno diría, bueno, hay gente que no va a querer saber más nada de estar en la Argentina con su capital, sus ahorros, sus inversiones, que son los de la derecha, ¿no? Pues a eso los violamos sus derechos. Obvio. ¿No? Eso es para ver cuándo me voy lo más rápido posible. Y si no me puedo ir yo, por lo menos voy a mandar mi plata afuera. Claro, pero no, vos sabés que los de la izquierda tampoco van a querer
quedarse en la Argentina, porque ellos saben que algún día va a haber que resolverle el Puede ser problema la nuestro, derecha. y ellos Claro, van a ser puede los ser la señalados derecha. para pagar la cuenta, ¿no? Entonces, eso no funciona, esa es la decadencia, eso no pasa en otros países. En otros países se respetan los derechos y las instituciones que están en la Constitución Nacional, y a partir de ahí, y es mucho más trabajoso, y es mucho más sacrificado imponerlo, ¿sí? Y resolver los problemas, pero se respetan en las normas y en lo que se hace para resolver los problemas. Con lo cual, todo el mundo se quiere quedar, porque sí, nos costó mucho más que si lo hubiéramos hecho la fácil, ¿no? Pero la verdad es que a nadie le violamos los derechos. Aldo, bueno, fue un gustazo verte nuevamente. Cuidémonos, tratemos de poder pasar esta etapa muy complicada a los argentinos y te agradezco muchísimo el tiempo que nos diste a mi gente y a mí, con un gustazo nuevamente para hablar con vos. Próximamente esperemos que podamos vernos y podamos retornar a esa mesa de café de Economía Ahora. Gracias por haber dado este tiempo para todos nosotros. Ojalá sea así y realmente cuidémonos, así nos podemos encontrar. Y por otro lado, yo les agradezco a ustedes, pues siempre es un gusto y un placer charlar con vos y espero también en el futuro con aquellos que compartían nuestra mesa, ¿no? Que era amplia Así siempre. es, así es. Muchísimas gracias por todo y buenas noches, Aldo. Buenas Gracias. noches a todos, ¿eh? Hasta luego. Gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, después de que cortamos con Aldo, Sergio nos hacía una pregunta de si se queda en pesos o en dólares. Creo que si lo entendió lo que dijo Aldo, sabe lo que tiene que hacer. No se va a quedar en pesos bajo ningún punto de vista. Y a todos ustedes les agradezco esta reunión semanal que tenemos con economistas que espero les sirva, porque vamos a charlar como si usted estuviera con nosotros en la mesa y tratando de preguntar lo que ustedes nos mandan. Les mando un abrazo muy grande y, por supuesto, nos vemos en la charla semanal el martes y en un nuevo reportaje el jueves que viene. Chau, chau.